En este vídeo probaremos 7 hamacas distintas, desde una casera, que la haremos nosotros con cuerdas por 0 euros, hasta la más tocha, que es de 6 personas y cuesta 550 euros. Dios, esto es enorme. Las someteremos a pruebas durísimas para que vosotros no tengáis que hacerlo. ¿Resistirán? Bueno, con un poco de... ¡Ay! ¡Empecemos! Aquí están las 7 hamacas. Iremos viendo lo que pesa cada uno, el precio que tienen, cómo son al montarlas y les haremos pruebas guays, como siempre, en este canal. Y una cosa más, aparte de que estamos en un entorno bestial y hace una tarde maravillosa, la temperatura es ideal, estas hamacas no las puedo probar yo solo, así que por eso he traído a mi fiel amigo Xavi. Hola. Qué guay que estés aquí. Buenas. Pues con él saltaremos encima de las hamacas, la probaremos los dos. Empecemos ya a craftear la primera. La haremos nosotros. A ver qué sale. Hamaca casera. Vamos allá. Aquí tendríamos tranquilamente igual unos 30 o 40 metros entre cordino, páracos, recortes. Haremos un Frankenstein y una hamaca casera con todo esto, fijaros. Prueba de cuánto ocupa en la mochila. Nada de nada. Podríamos llevarlo y casi que ni te enterarías. Y además llevarías cuerdas de más para cualquier cosa. Hamaca de 0 euros. Vamos allá. Esto hay que tensarlo muchísimo, ¿vale? De hecho, es cierto, si los árboles fueran más anchos, tendríamos una hamaca más ancha. Quedará estrechita, ¿vale? Pero bueno, aquí vamos a hacer un nudo que nos permita tensar y que luego sea fácil de deshacer. Por lo tanto, unas de guía nos servirán. Y esto igual que más que hamaca, igual nos queda más asiento, pero bueno, servirá. Como quiero tensar mucho, voy a hacer aquí un tensor. Eso es. Pasaremos esto por aquí. ¿Sabes qué? Haré otro tensor aquí. Otra polea. Y mirar el sistema aquí que hemos hecho para tensar, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Buah! Un nudito rápido. Ha quedado muy tenso, ¿eh? Perfecto para lo que queríamos. Y aquí rematamos, que no se suelte. Ahora haré otro tipo de nudo. Este es para que no se escape. Lo puedo mover así y así, tirando, no se va a mover solo. Es la primera vez que la hago y no he mirado ningún tutorial ni sé cómo hacerlo. Igual podría hacer así. Lo que pasa es que igual se moverá así. Bueno, haremos a lo rápido. Igual sí que debería hacer algún tipo de nudo, tipo así, para que no se moviera de un lado para otro, pero como es una prueba, y este nudo ya de aquí no se mueve. Y ahora podríamos empezar a aprovechar estas y hacer así. Ya os digo, es la primera vez que me fabrico una hamaca con hilos, ¿eh? De momento aquí igual solo hemos usado unos 15 metros como mucho, porque este naranja es de 10 metros y el verde igual hace 5 o 6. Ojo, ¿eh? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Lo mismo, ir divirtiéndonos, pasando cuerdas por aquí por allí. Fijo que hay un nudo específico para anclar esto aquí. Igual simplemente dar 2 o 3 vueltas. Prueba del cronómetro. ¿Cuánto hemos estado, Anders? Yo creo que entre 7 y 12 minutos aprox. La cifra exacta. Y me atrevo a probarlo. Mira, como asiento, si lo hubiéramos hecho más abajo, se clava un poco las cuerdas de los laterales. Pero ojo, como asiento... ¡Ojo, eh! Yo creo que con 2 árboles anchos, mucha cuerda y nuditos, te haces una hamaca increíble. Mira, así como asiento, no hemos tardado nada, ¿eh? Igual 5 minutos, 6, ¿no? No mucho más, Anders, ¿a que no? Vale, ¿y si me quiero tumbar? No es cómodo, demasiado nudo. Pero lo dicho, si fuera más ancho y resistencia mucha, porque este cordino aguanta mucho. Está guay, en verdad. Se puede hacer con... Yo creo que lo ideal son 30 metros, si quieres hacerla bien, grande, larga. Pero para hacer un asiento, con 15 metros, si ganas, puedes hacer un asiento, ¿eh? Y esto bien tenso, porque no he tensado el amarillo, ni he hecho los nudos correspondientes. Pero hamaca casera queda pendiente aprender a hacer una y os la traeré al canal cuando sepa hacerlas, porque me ha molado, ¿eh? Xavi, pruébala tú. A ver qué te parece. ¡Ya! Como de aguantar, aguanta, bien. Cómoda no es. Para dormir no. No, para dormir no, pero para pasar, para supervivencia, pasar una noche como puedas, está perfecto. Hostia, así no, ¿eh? Bueno, sentado sí, pero aguantar aguanta y se podría llegar a hacer bien. A ver si nos aguanta los dos. Ojo, ¿eh? Esto lo tenemos que probar con todas las hamacas, ¿eh? De momento aguanta. Montaje unos 5 minutos en modo asiento, ¿eh? Si haces un asiento como este. Sí, para comer o desayunar. Sí, total. Lo dices, mira, en el suelo hay garrapatas. Pues aquí arriba no. Exacto, exacto. Puntuación de la hamaca casera.
Otra cosa importante es guardar bien todas las cuerdas. Hay que vigilar porque si no se queda todo hecho un lío. Y con el dinero pasa igual. Si no lo tienes en un sitio que te dé rendimiento, se deteriora y se devalúa. Por eso yo uso Trade Republic. Trade Republic es un banco con IBAN español con el que puedes ahorrar e invertir desde tu móvil. Puedes recibir tu salario, hacer transferencia, Bizum, recibir el 1% de Safeback en tus compras y más cosillas que ahora os enseño. Solo por tener tu dinero aquí te dan un 2,02 TAE de interés anual, sin condiciones ni comisiones ocultas. Eso me encanta, te lo pagan todos los meses y ellos mismos se encargan de los impuestos. Y lo que más he estado usando estos últimos meses para comprar es la tarjeta virtual gratuita con la función de redondeo. Por ejemplo, al hacerme un café, si me gasto 2,50 €, la aplicación me lo redondea a 3 € y esos 50 céntimos de diferencia se invierten automáticamente. Así que hasta los cafés, galletas o lo que compre por el camino me están ayudando a financiar futuros proyectos. Quizá algún día haya ahorrado suficiente como para comprarme un todoterreno. Me haría mucha ilusión tener un todoterreno. Proyecto futuro, oye, no se descarta. A mí lo que más me gusta, siempre que estoy aquí en la naturaleza, es que es muy simple, lo haces todo desde el móvil, súper fácil y súper rápido. Puedes dejar simplemente el dinero ahí generando intereses, o meterlo en acciones, ETFs, lo que quieras, desde solo 1 €, literalmente. Lo controlo todo desde el móvil, desde aquí, mientras, por ejemplo, estoy ahora probando hamacas. Y qué bien se está aquí, relajado en la hamaca, viendo cómo crecen tus ahorros desde la aplicación de Trade Republic. Y lo mejor es pensar en unos años, ¿en qué lo gastaremos? ¿En el refugio secreto? ¿En un 4x4, Xavi? Me encantaría. Dos. ¿Unas nuevas aventuras? No sé, vosotros decidís. Dejadlo en los comentarios. Y también, si queréis echar un vistazo a la aplicación de Trade Republic, os dejo aquí debajo el enlace para que os abráis una cuenta gratuita. Sigamos con el vídeo. Hamaca número 2. Esta también es casera y la haremos con un tarp. Y al final de todo os diré de dónde he sacado esta idea, porque me parece brutal que con un tarp se pueda hacer un sitio donde dormir tan espectacular. Solo necesitaremos el tarp, estos 2 palos y un poco de paracord. Veamos cómo se hace. Cronómetro para ver cuánto se tarda, pero no voy a correr, lo haré bien, sin prisas. 3, 2, 1, ya. Lo primero será cerrar en abanico el tarp. A ver si sé hacerlo bien. Ahí. Por un lado. Aquí estaría cerrado a un lado. Y ahora aquí vamos a poner el palo, lo pillaremos así y aquí haremos una alondra. Ahí estamos. Vale, la alondra queda ahí bien apretada y ya tenemos un extremo del tarp bien atado. Aquí yo le haré otra anilla y ya lo tendríamos listo en un lado. Haremos lo mismo en el otro lado, pero mirad ahora qué fácil. ¡Listo! Vale, ahora falta atarla al árbol y no os podéis imaginar la chulada que se puede hacer con esto. Let him cook. Si no me rompo la espalda, vais a flipar. Que podría ser también, que el tarp hiciera crack. Veamos la macatarp, Ya podéis ir escribiendo en comentarios. ¿Funcionará? ¿No funcionará? De momento está muy guay. Hamaca-tarp, ya la tenemos hecha a la altura buena. Hemos tardado 7 minutos y medio. 7 minutos y medio para una hamaca casera sin saber hacerla. Que una vez hablamos de que cuando ya sabes hacerlo eres más rápido. Está muy bien. A ver, que no se rompa. Bien. A mí me da miedo que la lona del tarp se rompiera, porque es una lona de tarp. 2 personas no nos subiremos. En las otras igual sí, pero en esta no. ¡Hola! Aquí estoy para abajo, pero de comodidad, locura, No hamaca, no problem si tienes un tarp, Xavi, pruébala tú. Vamos a probarla. Viniendo de la de Cordino, tiene pinta de ser más cómoda. Y de momento resistente, ahí con los palotrucos. Esta es más cómoda para tomar un desayuno, comer. Mira, échate ahí para atrás así. A ver. ¡Guau! Bastante increíble, guay, No, para ser una macatar, brutal. O sea, y súper cómoda. Yo creo que le ponía de comodidad 7, 8, casi más 8 que 7, ¿Probamos los dos o vamos a romper el tarp? Probamos lento. Vale, esto no deberíamos hacerlo porque todavía tenemos que meternos dentro, hacer como un toldo y unas cosas muy guays. Si se rompe, lo jodemos. Pero es que quiero. Me gusta el riesgo. Va bajando, Va bajando. Sin movimientos bruscos. Levantamos pierna. Está aguantando, Vale, ha aguantado. Estamos con los pies al aire, Sí. Vamos, antes de que se rompa. 140 kilos aprox. Por cierto, este toldo creo que me costó como 30 € en su época. Ahora un toldo es eso, entre 30 y 80. Si quieres uno muy bueno, 80. Si no, con 30 tiras. Vale, pues, mira, buenas noches. Opa. Soy una crisálida. Claro, si hay viento o llueve o lo que sea, aquí. ¿Qué pasa? Que aquí te agobias porque si te tapas te va todo a la cara. Entonces, no digo más. Fijaros en esto, qué guapo. Lo haré con el cordino este que es fosforito. Se verá más chulo. Lo pasaremos aquí arriba. A ver si llega. Y ahora diréis, ¿y esto para qué? Fijaros. Vamos a poner aquí una piedrita.
La alondra va muy bien porque luego se quita muy rápido. Vale, voy a tensar esta y gracias a esta piedrita, ahora dentro ya no se nos cae la lona en la cara. Ya me puedo sentar aquí tranquilamente y tengo un espacio aquí bueno. Pero esto no es todo, ahora viene lo guapo. He hecho una piqueta, la he clavado en el suelo y ahora lo que voy a hacer va a ser anclar esto aquí. Y con 2 piedras vamos a hacer 2 cortes de paracord, más o menos así. Demasiado paracord. Ahí. Una piedra en medio, una alondra ahí y haremos un nudo que pueda desplazarse por la cuerda. En este caso sirve un Prusik, un Marshall, el que queráis. ¿Veis este nudo? Se va para arriba, se va para abajo. Y tenemos aquí los 2. Y con la otra piedrita haremos otro aquí. Y aquí hacemos otro nudo que pueda correr por la cuerda y que se quede fijado. Y ahora veis, estamos dentro, queremos tener vistas. Subimos todo. Uy, que se hace de noche, quiero cerrar. Cojo aquí esto que me he preparado y mira. Bajo un poco la persiana, que quiero bajarla del todo. Buenas noches. La piqueta la tendría que haber puesto un poco más para allá, pero ya veis la idea. Y es que está súper guay este sistema. Vamos a hacerlo bien. Listo. Configuración definitiva. Todo es saber dónde colocar las piedritas, ir probando, pero ya veis, es la primera vez que lo hago y es la leche. Que lo quiero cerrado. Buenas noches. Que hace calor y lo quiero abierto. Ay. Para arriba y listo, así sería. ¿Qué te ha parecido, Xavi? Increíble. A ver, pruébalo tú. Qué bien. Si llueve no me voy a mojar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Aquí te quedaría un poco de charco, pero es mi culpa porque si hubiera puesto la primera piedra aquí, ya está. Pero para pasar la noche y hacer aquí un bivac... ¡Ojo, eh! Ya veis, con un tarp lo que se puede hacer. Un tarp, cordinos y piedras. Súper básico, ¿eh? Sí, o sea, este conocimiento creo que es bestial tenerlo. Así que nada, debo darle las gracias a JJ. Esto lo vi de su canal, dejo el enlace en la descripción de su vídeo. Y nada, ahí tenéis un poco más de conocimiento, muy bueno de tener. ¿Cuánto ocupa en la mochila? Ya ocupa un poquito más. Me gusta porque pesa poquito, sí que ocupa más. Aquí está mal plegado, ¿vale? O sea, lo que ocupa en la mochila es bien poco y te sirve también para cubrirte de la lluvia, para hacerte una tienda acampada, para parar el aire, ahora que lo sabes, para hacerte una hamaca. Y en la mochila, bien poquito. Así que, puntuación de la hamaca con tarp. Tercera hamaca de 7. Ir poniendo en comentarios vuestra favorita, ¿eh? Así yo también me quedo con a ver cuál es la que más gusta. Vamos ahora con la de rejillas. La favorita de muchos, la más odiada por otros. A ver qué os parece. Esta igual tiene 10 años desde que la compré. Hoy en día están por unos 10 euros aproximadamente. Son de nylon, pesan 250 gramos y resisten también unos 200-250 kilos. Tienen fama de ser muy resistentes. A ver cuánto tardamos en montarla. Cronómetro, 3, 2, 1, ¡ya! Tiempo. 1 minuto y unos 5 segundos he tardado en pararlo. 1 minuto, no es nada. Ya veis, lo guay de esta hamaca es que ocupa muy poco en la mochila. La podrías llevar en el bolsillo. Pesa muy poco, 250 gramos es nada. Y un momento dado que nos queremos sentar y no queremos estar en el suelo, o simplemente acabamos de comer y queremos estirarnos a reposar la comida, es pequeñita. Tiene algo de malo y es que la reja esta hace que los botones del pantalón se te queden enganchados. A ver, te diría que es más cómoda la de tarp, ¿eh? De momento, comodidad, ahora dirá el Xavi, pero yo le pondría un 5. Problema de esta hamaca, si te pasas muchas horas aquí, cuando te levantas de la siesta, tienes toda esta reja marcada en la espalda. Pero bueno, tampoco es un drama. Xavi, dime tu nota de comodidad. Ya solo sin sentarme, creo que va a ser más cómoda que la primera, pero menos cómoda que la segunda. Estoy de acuerdo. Vale. Ah, bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Puntuación sentado. Si la de hamaca tarp era un 8, esta un 6, 7. ¿Y tumbado? Ni tan No, mal. ojo, así están todo tan justito, no se nota tampoco tanto los hilos, Yo le pondría de comodidad general un 6. Comparto lo mismo, 6, 7, 6, 6. Prueba de resistencia. La buena. Pone que aguanta 250 kilos. De sobrar. Mira. Sí. Mira. Columpio y todo, espera. Columpio. Ole. uy. Pesamos 140 entre los dos. Sí. 250 cabría hasta una tercera persona. Nice. Aprobada. Prueba de cuánto ocupa en la mochila. Es ridículo, no ocupa nada. Esta de hecho ha sido mi hamaca favorita para llevarla, es que en cualquier bolsillo, es que te cabe en un bolsillo del pantalón. Estás en una excursión, de repente te paras a comer, vas con un grupo que van más lentos o lo que sea, pues pones la hamaca, tardas 1 minuto, comes allí, hasta te estiras a que acaben de comer tal y cual y tú tan tranquilito en la hamaca. Por eso ha sido una de mis favoritas. Es que es ridículo lo que ocupa. Se podría dormir en esta hamaca con un 6 de puntuación de confort. Yo te diría que la siesta, la noche en caso de emergencia. Es decir, el suelo está mojado, hay mucha humedad, lo que sea, prefiero pasar solo frío. Entonces podrías dormir aquí. Comodidad, un 6. ¿Verdad que sí, Xavi? Sí.
Listo, siguiente hamaca. Parece que se esté haciendo de noche, pero son las 6 de la tarde. Así que bueno, vamos a aligerar un poco el vídeo. Estas son las dos hamacas como más gran consumo, digamos, ¿no? Sí. Como la que tendría la mayoría de gente. La del Decathlon y la opción de Amazon. La del Decathlon, ojo, lo hizo muy bien, unos 15 euros. Muy bien, Está muy bien. Y esta de Amazon a mí me costó 20. Tiene la opción de mosquitera por 30 euros, pero esta es la normal. ¿Cuánto pesan? Esta pesa unos 500 gramos. Y estas unos 600 más o menos. Sí, un poco más de 600. Sí. Vamos rápido. Venga. Carrera. A ver quién la monta antes. Vamos. Que no toque el suelo, que se suben garrapatas, ¿eh? No sé, aún acabará el Xavi antes. ¡Guau! Es muy grande esta, ¿eh? Más grande que la hamaca Tarp, y la hamaca Tarp hacía como unos 3 metros de largo. ¡Wow! Hemos terminado a la vez. ¡Wow! ¡Supersónico! Vale. Anders, hemos tardado exactamente... que está muy bien de tiempo. No, realmente se monta en 1 minuto 2, según los nudos que tengas que hacer, tal. 1 minuto 2. Prueba de comodidad. Hamaca del Decathlon. 15 euros, medio kilo, y vamos a probar la comodidad. Yo debo decir que esta hamaca es donde me he echado de las mejores siestas. Al lado del río, tranquilito. Es que solo si te sientas aquí en el borde y te pones esto en la espalda, ya tienes un asiento. Cuidado, ¿eh? Ahora aquí me pondría con la Steam Deck, jugar un ratillo, Helldivers. Para dormir. Tiene tanta tela que, fijaros, ¿ves los pies? Los puedes poner aquí dentro y no te hace el efecto hamaca de que te quedas con las piernas hiperlaxas. Me gusta mucho eso. Luego un cojincito aquí. ¡El diablo! Y mira aquí arriba qué vistas. 8,5, 9 de confort, ¿eh? Hasta igual 9, ¿eh? Toca a ver si resiste. Si se rompe, nos morimos, ¿eh? Yo me pongo en un lado por si acaso, porque tengo una roca ahí que en el culo... ¡Ay! ¡Ay! Buah, es que si nos caemos de culo, al hospital, Buah, ¿eh? diablo. Vale, bueno, mira, nos está aguantando. Ya ves. 2 de chaval. 2, ¿eh? Sí, pero espectacular. Yo creo que se merece un like y una suscripción si queréis, pero es que Por sonado, favor, ha sonado tardáis, muy ya. bien. Nos hacéis un favor si os suscribís. Gracias. Vale, resiste. Xavi, dime qué tal. toca, ¿no? Sí, te toca. Prueba de comodidad. No, increíble. Vaya siesta me voy a pegar, oye. No, eso es espectacular. Puntuación para ti, Xavi, de sueño, de dormir, de descanso. 9. Directo. 9, ¿eh? 15 euros y un 9, ¿eh? Y solo pesa medio kilo. De momento que- gana la de la malla, porque por lo poco que pesa de más, la de malla son unos 250 gramos. Sí. Pero la comodidad... Es que es inmensa. Opción de Amazon. 20 euros, más de 600 gramos. Esta ya pesa más. Y creo que tiene menos cantidad de tela. De hecho, pesa más porque lleva mosquetones a los lados. Lleva una cinta que yo al final la he sustituido por un paracord. Porque sabiendo hacer nudos es más fácil ponerte a los sitios que con la cinta. Ahí no sé por qué todavía está, pero yo creo que pesa más por eso. Y en cuanto a comodidad, es más pequeña. Tienes menos tela. Es cómoda igual, ¿eh? Pero la otra es como que te recoge más. Está bien, es una hamaca. Te echas la siesta, ¿eh? Pero no te recoge tanto. De comodidad, un 7,5. ¿Resistirá los dos, Xavi? No lo sé. Prueba de resistencia. Sin miedo. Cuidado ahí las raíces. Sin miedo. ¿eh? Bueno, con un poco de... ¡Ay! ¡Ah! ¡Guau, la muñeca, chaval! ¿Qué ha roto exactamente? El paracord. Hola. Se ha roto el paracord, no la mano. Creo que no me he roto nada, pero podría... He roto el tronco, eso sí. Debo decir que este paracord era de AliExpress. Ahora ya sabéis lo que pasa con el paracord de AliExpress. No cogerlo. Veremos si me he roto algo, ¿eh? Porque duele. ¿Tú estás bien, Xavi? Yo sí, he caído. En el tronco, he dicho, cuidado el tronco, ¿eh? ¿Cuánto ocupan en la mochila? Prácticamente nada. Son muy fáciles de llevar, la verdad. Se pueden apretar, que es lo bueno. Lo mismo casi que el tarp. Lo malo del tarp es que tienes que hacer tú todo el montaje y esto simplemente es nudo. Nudo y en 1 o 2 minutos lo tienes. El tarp hemos visto que es 7,5. Así que, muy bien. Voy a puntuar a la vez la hamaca de AliExpress y la del Decathlon. Siendo tan cómoda la del Decathlon y la más barata, esta es que ni la voy a puntuar. Ahí estamos. Simplemente vale más la pena la del Decathlon. No me pagan, no me patrocinan. Además, en las dos está muy guay. Que la propia funda es parte de la hamaca. Entonces nunca pierdes la funda. Así que bueno, la del Decathlon le voy a poner nota. Y aquí tenéis la puntuación. Penúltima hamaca y la más épica, sin contar la de 6 personas, que es la que viene a continuación. Hamaca de 400 euros. Y porque este era el color barato, el color verde 600. No lo sé, la compré en Amazon. Es el único sitio en el que la he encontrado. Marca Heaven Tent. 400 euros, 3 kilos. Y vamos a probar de montarla. No la he montado todavía, pero tiene algo de especial y es que puedes dormir boca abajo. También sirve como tienda de acampada que se puede montar en el suelo. ¿Cuánto ocupa en la mochila? Esto ya ocupa bastante más que el resto, ¿eh?
Esto es una mochila de 70 litros. Te ocupa todo esto de una mochila de 70 litros, ¿eh? Ocupa más o menos como un saco de dormir de 0 grados, podríamos decir. Casi que igual la llevaría fuera de la mochila una vez esté llena. Pero como veis, ya ocupa más, ¿eh? Que una hamaca normal. Un poco más que una tienda de acampada de 2 personas. Y es para una. O sea que aquí igual ya tenemos el primer inconveniente. Pero bueno, no la vamos a juzgar. Vamos a montarla. Esta hamaca tenía muchas ganas de probarla, ¿eh? Instrucciones importantes. Importante porque no la hemos montado, no tenemos ni idea de cómo va. De hecho, esta ha sido la hamaca más viral de todas las hamacas. Cronómetro. 3, 2, 1, ya. Varillas. Creo que esto es toldo. Material muy ligero, muy bueno, ¿eh? Esto será la hamaca en sí. Viene con esterilla, ¿eh? Viene con esterilla. Vale. O sea, lo amarillo es esterilla. Inflable. Pone que R4. Está bien. Y pesa 1 kilo, vale, o sea, si tú tienes tu esterilla inflable, no hace falta que lleves esta. Vale, esto sería la tienda, varillas, piquetas, cinchas. Esto parece como lo de Magia Borrás. Vale. Lo de las varillas son los palos de trekking, ¿eh? En verdad, lo que se usa así para levantarla. Tienen 2 mosquetones. Lleva el mismo sistema de cintas que la hamaca de Amazon de antes, que yo he dicho que lo había quitado porque me era más fácil hacer nudos. Pero está muy bien en realidad, ¿eh? Mirad lo fácil que es de atar. Tenemos aquí la cinta, la pasamos por dentro, en el árbol, a la altura que queramos. ¿A esta altura, Xavi? Venga. Y luego el mosquetón, pues como queramos de largo. Yo, por ejemplo, ahora, viendo al Xavi, lo pondré en el último también. Un inflador nos iría ahora. ¡Fua! La voz de la experiencia. No está hecho para soplar. Esto es magia. Mirad. Todavía más voz de la experiencia. Que no reviente tampoco. Vale, detalle importante, ¿eh? Le gusta usar su propia esterilla. Muchos bolsillos, ¿eh? Uno aquí, uno aquí. Claro, es que es una hamaca, pero es una tienda de acampada. Eso mola, ¿eh? Vale, lo que ha descubierto Xavi, fijaros. Para que no se mueva la esterilla, tiene el detalle este de que puedes cogerla aquí y así no se mueve. Antes de poner el toldo, prueba de confort. Es raro, es que es raro. Es que la palabra es raro. Sí, es cómodo, pero no sé si más cómodo. Xavi, prueba tú. No sé si es más cómodo que otra hamaca. Es que es muy raro. Es muy distinto. Es raro. Es más cómoda, un pelín, sí. ¿Dormirías? Pero... es como que te sube las piernas, te baja el culo. Sí, las piernas están demasiado altas. Mira, baja, voy a subirle aquí. Prueba. Ahora está claramente más alto de aquí. ¿Qué tal? Creo que mejor, ¿eh? Igual es la clave, ¿eh? Poner uno más alto y ya está. Pero creo que mejor, sí. Es raro, es muy distinto a una hamaca. Lo bueno es que no te hace... Exacto, sí. Puedes abrir las piernas y además te queda mucho espacio dentro. Es fácil de cerrar y ya tenemos Xavi encerrado. Ya está. Un like para Xavi. O sea, como tienda de acampada está guay. Pero me faltaría pasar una noche aquí. De hecho, lo haré tarde o temprano. Haré un vídeo en el que dormiré en esta hamaca. Suscribiros para no perderoslo y os diré qué tal. Lo de 2 personas no quiero probarlo. Mira, como vale 400 euros. Bueno, vamos a probarlo. No sé. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Ay, ¿por qué hacemos esto? Ahí está aguantando. Aguanta. Aguanta 140 kilos. Vale, ya está, no vamos a destruirla más. Le ponemos súper rápido el impermeable, a ver cómo queda. Faltaría prueba de impermeabilidad. A ver si pasa el aire. No pasa el aire, ¿eh? Bueno, de hecho pone que es waterproof, pero no pone la columna de agua. ¿Qué? Nunca me había pasado, ¿eh? Abrir una tienda y que el material esté así. Es rarísimo. Pero, me da miedo. Sí, es como si lo estuviéramos rompiendo. Está guay porque dice el peso de cada cosa. La hamaca en sí, 1,8 kilos. La cobertura para lluvia, medio kilo. La esterilla, 800 gramos. Está muy guay. Ah, sí que pone lo que aguanta, 127 kilos. Xavi, no la hemos explotado por el margen que dejan, ¿eh? Podríamos haberla reventado. Está muy guay la cubierta para la lluvia. Es un material muy ligero. Me faltaría hacer la prueba del agua. Pero el aire no lo deja pasar, por lo tanto el agua tampoco. Esto con un par de piquetas quedaría así, o hasta lo podríamos llegar a levantar así, estirado para el sol, en plan a un árbol, a otro árbol, y quedaría así abierto, un toldo, guay. Sí. Y si llueve, luego se cierra, se engancha aquí en estos laditos, se queda cerrado. No sé si tienes mucha ventilación dentro, ojo. Ah, mira, ¿sabes qué? Me meto dentro a ver la sensación.
No me gusta estar cerrado aquí, ¿eh? Comodidad yo le pondría un 9,5, pero se me hace muy claustrofóbico, ¿eh? Está bien, como hamaca es increíble. Hostia, ¿me puedo coger aquí un poco? Oh, está guay. A ver, no sé si está hecho para esto, ¿eh? Pero se ve muy fuerte. ¿Y estas son las vistas que tengo? Habrá que probarlo un día de lluvia, ¿eh? Lo probaremos. Estéticamente es preciosa, pero vale un pastón. 400 euros, es que es loco. Aguanta más peso del que pone. Así que bien. O sea que está guay. ¿Tú dormirías aquí una noche, Xavi? Sinceramente. Sí, por la experiencia. Es que estaría guay. La experiencia estaría muy guay. Tenemos que probarlo. Yo creo que de confort de momento es la ganadora. Ahora Sí. veremos con la de $550, ¿eh? Pero bueno, pues creo que podemos valorarla ya, ¿no? Venga. Vamos a valorar esta hamaca. Vale. Lo hemos plegado muy rápido. Sí. Igual hemos estado 5 o 6 minutos. Máximo. Valoración de la Haven Tent de 400 euros. Es un pastón, pero sí que es cierto que si tenemos que dormir en una hamaca, de momento la Esta, ganadora sí. tiene la tela de fuera que pararía las corrientes convectivas de aire y debajo en todas te congelarías, pero en esta como tienes una esterilla ya por defecto no. Tampoco creo que funcione sin la esterilla, o sea que te obliga a llevar la esterilla inflable. Valoración de la Haven Tent. Y vamos a por la última y la más espectacular. Está a punto de anochecer, pero antes tenemos que probar la hamaca más épica. Esta, joder si pesa, 10 kilos. Es de la marca Tensil. Y de estas hamacas ya probamos con Pablo la tienda de acampada doble, que la montamos como a 5 metros de altura. ¿Tuviste el vídeo? Muy tanto. Locura. Pues de esta misma marca ha hecho una hamaca que esta es para 6 personas. Vamos a probarla. Primera prueba de cómo cabe en la mochila. Imagínate que te vas de excursión con los amigos y quieres llevarte la hamaca de 6 personas en la mochila. Y quieres cargarla toda tú porque eres un campeón. A ver si cabe. El diablo. Y ya Queda, está. queda la mochila completamente llena. Tela, Es tremendo. Te cabe aquí encima pues el bocadillo. Venga, tira. Te llena la mochila por completo. Para que os hagáis una idea, ¿eh? Venga, ahora sí, a montarla. Vale, a ver qué lleva. Estos son las cinchas. Y esto de aquí es la hamaca. Vale, ya se ha llenado de garrapatas. Vale, lo de que es para 6 personas, de verdad para 6 personas, ¿eh? ¡Qué locura! Vamos con la prueba del cronómetro. A ver cuánto tardamos. Parece bastante fácil de montar, ¿eh? No os voy a engañar. Los tensores, las carracas, 1, 2 y 3. Por eso pesa tanto. Vale. $550, ¿eh? Es una locura también. Dios, esto es enorme. Con estas hamacas siempre es lo mismo, ¿eh? Pones, quitas, pruebas. Claro, como son 3 puntos de anclaje y tan lejos, cuesta siempre clavar la altura y todo. Está tan alto, no puedo poner la cámara más arriba. Vale, falta tensar esta a tope. Vale, no, está a tope. Sí. Ajustada. Hemos estado 8 minutos y medio entre que algún ajuste y tal. Menos de 10 es lo que se tarda. Y mirad qué pasada. El Xavi ya está ahí gozándoselo. Vamos a probar. Buah, es que es para 6 personas. Buah, qué guapo. A ver, como hamaca para chilear, creo que es lo más top. Claro, para estar ahí con tus colegas una tarde ahí tumbaos. Para 6 es porque son 2 por cada triángulo. Te sientes como un niño pequeño ahí en las camas elásticas, tal cual. Aquí se ve realmente lo grande que es. Está muy guay. Aquí te relajas, ¿eh? Es cómoda, ¿eh? Sí. Y no la hemos puesto a una altura crazy. Ponerla mucho más alta sería muy divertido. Como hicimos con Pablo. Ponerla ahí a 5 metros. Voy a hacer una prueba de resistencia y así también veréis lo grande que es. Prueba de estabilidad y de resistencia. Wow, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío. No sé hasta qué punto es bueno ponerse aquí a saltar y tal, pero es que dan ganas. Si sois padres y tenéis críos y... Creo que ahora estaba rebajado a 400. Es un pastón, pero está muy divertido, ¿eh? Ay, ven, Xavi, dale. Tú mate aquí a mi lado. O salta. Vale. Vale, así sí que se está súper chill. ¿Y aquí? ¿Qué hay? Para bajar, para entrar y salir. Es raro. Creo que si pones otra más abajo, puedes entrar por ahí. Imagínate que pones otra igual aquí en los árboles. Te subes desde aquí y puedes subir. Creo que será esto. Es que es una locura. Nota de comodidad, Xavi. Buah, tengo amplitud, ¿eh? Claro, comodidad para dormir, ¿eh? Estamos haciendo en esta review. Comodidad para dormir. Para echar una siesta un 10. Es que sí. Y la Haven Tent, ¿por qué un 9? Y esto un 10. Esto igual por la sensación de amplitud que te da. De, mira, Dios, soy una estrella de mar. No sé, pero sí, yo también le pondría un 10. Que es muy relajante, ¿eh? Mirar para arriba.
El único hándicap de estas tiendas es que necesitas 3 árboles a la distancia buena, sí que hay cierto margen y pueden estar bastante separados, ¿eh? Pero si tienes 3 árboles un poco juntitos, mal. Es lo único, que hay sitios en los que no tienes la suerte de tener 3 árboles. Pero oye, en cualquier sitio así es perfecto. Tengo ganas de probar esto con más gente. Creo que para los Survival Games que se vienen próximamente, acabo de soltar un bombazo, igual me lo llevo y puede ser algo divertido, sin hacer una gran excursión, ¿eh? Porque imagínate tú ahí... Llevar esto. Pero está muy guapo, me gusta. Buah, es tan divertida. Bueno, pues conclusiones de la hamaca Tencel para 6 personas. Tencel XL, ¿eh? Esta de hecho se llama Trillium XL. Amplitud máxima. Sí, es muy divertida. O sea, yo creo que es para estar con unos colegas y tranquilito tomando una Coca-Colita con la Steam Deck. En vez de estar en el suelo, estás en el aire. Sí, y es que, os lo juro, he parado la cámara y hemos estado como 10 minutos dando vueltas como una peonza. Es que dan ganas de... Es que está muy guay. Y así. ¡Hola, qué guapo! Esto no lo habíamos hecho, Xavi. Está muy guapo. Desde la cámara se verá súper ridículo. Sí. Pero es que llevamos literalmente 10 minutos como niños. Ah, no lo hemos dicho. Tiene bolsillos aquí para guardar cosas. Por ejemplo, nosotros nos hemos puesto con los zapatos, pero nos los podríamos haber quitado y se guardan aquí. Tiene 3. Uno, otro allí y otro a la otra esquina. A ver, no es una hamaca para llevarte de excursión. No cabe ni en la mochila casi. Sinceramente, yo creo que es una hamaca. O para repartir el peso con los amigos, en plan, toma, tú llevas las carracas, yo llevo esto y repartes el peso y vas a un sitio y lo montas ahí para pasar la tarde. Yo creo que es más bien para llevarla en el maletero y si vas a algún camping o un sitio así como una pradera o algo así que haya digas, árboles. y vamos a pasar la tarde. ¿Cuál ha sido tu favorita, Xavi? Mi favorita, la penúltima, la Heaven. La Heaven, o sea, súper bonita, tipo tienda y con estería incluida, o sea... Te diré un inconveniente de esa. Si quieres ir con la novia, esta en cambio sí, podéis venir con vuestra pareja, con amigos, claro. Yo creo que mi favorita es esta. La Heaven es muy bonita, es una tienda que flota, pero igual os diría que me gusta más la tienda que flota de esta marca, que ya la visteis en el vídeo, que si no lo habéis visto lo dejo aquí, ir a verla porque la tienda flotante de esto para mí es más top que la Heaven Tent, aunque pesaba como esto o más, ¿eh? Pues bueno, conclusiones y nota de esta hamaca. ¿Qué? 7-10 minutos. Sí. Nada, es muy rápido, ¿eh? Sí, bastante rápido. Lo único, la funda un poco estrechita. La podía hacer un pelín más grande. Un pelín más grande iría bien. Pesa como un collar de melones. Como una vaca en brazos. Totalmente. Valoración. Creo que es una hamaca muy divertida. Para divertirte, para estar a la sombra, tomando una popopolito, jugando juegos de cartas igual, ahí, bueno, todos puntos de encima. Sí. Pero para llevarla lejos, un poco jodida. Bueno, valoración de la Tencel Trillium XL. Vamos. No voy a romper el pie, ¿eh? Yo me aparto. Ha faltado dormir en estas hamacas, pasar una noche, pero lo haremos. No tengo duda. ¡Opa! Espectacular, oye, pero brutal. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado muchísimo, tanto como nosotros, viendo estas hamacas. Escribid en comentarios cuál ha sido vuestra favorita, la nuestra ya la sabéis. Y nos vamos a cenar. Venga, que tengo hambre Pues ya. claro que sí, que son ya las 8:30. Esperemos que también cenéis a gusto, o desayunéis, o durmáis. Y nos vemos pronto. Hasta luego, que tengáis buen día.